¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Comenzamos el programa de este viernes, básicamente marcado por la situación política y judicial del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Los últimos datos son los que ayer manifestó el propio titular de la jefatura de gabinete, indicando que se va a presentar el próximo mes de julio para su informe de gestión. Está el dato de que la vice Victoria Villarruel indicó que en verdad debería concurrir en este mes de junio y no en julio. Y el otro dato, la firma de un pedido de sesión especial por varios partidos y varios bloques de la oposición para tratar el tema Adorni en este mes de junio, junto con otras cuestiones. Viene la Semana de la Energía, hay datos sobre esa cuestión, y una actividad que fue muy intensa en torno a varias comisiones, lo que tiene que ver con el Super Rigi, lo que tiene que ver con la ley de lobby, así que por acá empezamos a caminar. Comienzo saludando primero a ella, Daniela Romero. Dani, ¿cómo te va? Buen día, Pato, buen viernes. Muy ¿Cómo bien. estás, Gonzá? Sí, mucha repercusión con respecto de Sí. la situación Adorni después de que presente su declaración jurada y brinde esa entrevista en La Nación Más, Sí. donde explica un poco cómo justifica ese crecimiento patrimonial. Y la verdad es que hay una situación en la que yo creo que se repite un poco cuando surgió el escándalo meses atrás, en el que vos tenés al Congreso funcionando, avanzando y caminando los proyectos que manda el gobierno, pero Sí, de claro. pronto encontrándose con estas cuestiones de coyuntura que te traban un poco la agenda. Hay que ver cómo se repercute con respecto de lo que ya tenían planeado avanzar en estos próximos días. Sabemos que, por ejemplo, la semana que viene en el Senado la intención es ir el 17 a sesión para tratar propiedad privada una vez por todas, después de que se aplazó 2 veces. Por el tema de los pliegos, efectivamente. Sí, primero por el tema de los pliegos, o sea, eso fue como que lo que desencadenó todo, pero lo cierto es que no había una negociación del todo cerrada por ley de tierras. En diputados también hay una idea de ir a una sesión en los próximos días, pero primerió acá la oposición con este pedido para tratar todos los pedidos de informes e interpelación, inclusive moción de censura en contra del jefe de gabinete, justamente a partir de las declaraciones que vieron inconsistentes y que vieron contradictorias con lo que había dicho el jefe de gabinete cuando se presentó en la Cámara de Diputados a brindar el informe de gestión, porque ¿qué había dicho? Dijo en el informe de gestión que todo lo que él había declarado en las declaraciones juradas previas, es decir, la del 2023 y las del 2024, no tenían ningún tipo de problema de rigurosidad, que no había ocultado nada. Que había ingresado con $24.000 a la función pública. Y después termina el jefe de gabinete confesando que había arrastrado lo que él le llama error de no haber transparentado en esas declaraciones juradas ese ahorro previo que él dice tener a partir de sus inversiones en criptomonedas. Bueno, ahí es cuando la oposición en diputados vio una oportunidad que fue la de, ok, entonces tenemos que avanzar con esto que venimos acumulando desde hace meses atrás, y ahí es donde se empantana un poco la agenda. Vamos a ver cómo repercute esto, porque hubo mucho movimiento, tanto en diputados como en el Senado, porque también el jefe de gabinete lo que hizo fue anunciar en realidad que en julio va a ir al Senado a brindar el próximo informe de gestión. Romero, te pido por favor, a partir de ahora haces cuentas, en un rato me contás el detalle. No, porque la verdad, yo creo, grosso modo, que los que están convocando a sesión en diputados, esto es el peronismo, los cordobeses están como muy críticos. Yo podría contar 110, 112, la coalición cívica, pero este sector tiene que quedar a los 129. Mi pregunta para contigo es ¿qué va a ser el PRO? Es un gran desafío para el PRO, para el radicalismo. Lo respaldan al gobierno, lo respaldan a Adorni, se ponen frente al gobierno con la posibilidad de una interpelación. Así que hay 110, 111, me parece que van a estar convalidando la sesión especial. Le vamos a preguntar a Romero en detalle si puede llegar la oposición a 129, cosa que no ha pasado siempre. En un ratito, Romero. Bueno, y lo saludo al señor Solabarrieta. Solabarrieta, ¿de qué se trata esta Semana de la Energía 2026
detalles para dentro de un rato, ¿no? Buen día, Pato, para vos, para Dani. Bueno, lo más importante es que se conoció esta semana que Buenos Aires, y en realidad la Argentina, va a ser la sede de la tercera edición de esta Semana de la Energía que se va a estar realizando en septiembre. El anuncio se hizo esta semana y por eso vamos a hablar de las claves, sobre todo pensando en cuáles son los proyectos en los cuales se van a enfocar en cada una de las oratorias, ¿no?, que se hagan respecto a el potencial argentino en cuanto a la energía. Muy bien, caballero, 11 de la mañana con 4 minutos, títulos. Esto es orden del día, por favor. Lo que estábamos señalando, el jefe de gabinete en el Senado, Adorni, confirmó que se va a presentar en la Cámara Alta para brindar su informe de gestión el próximo mes de julio. Enseguida detalles, pero diputados piden sesión especial para interpelar al jefe de gabinete. El pedido fue firmado por Unión por la Patria, recordamos, La Izquierda, Provincias Unidas, Coalición Cívica y demás. Los detalles con Romero enseguida. Lo que anticipábamos con el RIGI en funcionamiento, Argentina será sede de la Semana de la Energía 2026. Se va a concretar del 8 al 10 de septiembre en Buenos Aires y reunirá a 200 ejecutivos y referentes del sector. Bueno, ahí estamos. Daniela Romero, todos los detalles. Lo único que he visto a través de las redes, alguna manifestación muy dura de Maximiliano Ferraro, vi alguna nota de El PRO como partido y vi la manifestación de dos cordobeses muy importantes en el esquema mediterráneo, que son Juan Schiaretti y el diputado Gutiérrez. Pero bueno, todos los detalles, señorita. Sí, a ver, vamos a ver el comunicado que sacó el PRO como partido, porque eso también abre interrogantes sobre qué es lo que va a pasar, porque vamos a ir un poco tiempo atrás. Cuando surge el escándalo por la evolución patrimonial de Adorni, junto con todas las causas judiciales que lo investigan, se presentó, se intentó llevar adelante una moción de censura o al menos un pedido de interpelación para que el jefe de gabinete acuda al Congreso para dar explicaciones sobre ese tema puntual. Los aliados no prestaron apoyo para eso porque tenían también como una justificación el hecho de que el jefe de gabinete iba a presentarse en diputados de todos modos para brindar el informe de gestión y que en ese marco iba a poder responder algunas preguntas. Lo que en su momento dijo el jefe de gabinete con respecto de la situación patrimonial es que son cosas que son temas que están en investigación judicial y que no iba a dar ningún detalle que pueda entorpecer la evolución de ese procedimiento. Recordemos que todavía, al menos por ahora, el jefe de gabinete no está procesado. Claro, exactamente. O sea, no es una... Ni siquiera fue convocado, citado. Todavía no. Hay que ver cómo acciona la justicia en base a la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción. ¿Cuánto convence básicamente a Policita y al hijo, pero primero a Policita si le dan entidad y envergadura a lo que pasó ayer? Sí, a ver, es abrir un interrogante, no quiero desviarme del tema, pero lo podemos charlar al final de la columna, Pato, que es ¿cuáles son las posibilidades que tiene la justicia en base a la declaración jurada de Adorni en el marco de las causas por enriquecimiento ilícito y cómo eso también está vinculado a que se haya adherido al régimen simplificado de ganancias, que también es otro componente que, bueno, te adelanto algo, básicamente no hay tapón fiscal que pueda resistir una causa por enriquecimiento ilícito. El tema es acá qué pasa con el lavado de activos, ¿no? Que sería otro tipo de causa. Hay que ver cómo se ordena la justicia con todos estos ingredientes que recibe esta semana, ¿no? Porque a mí lo que me explicaba, varios explicaron lo mismo, que creo que tiene mucho sentido desde lo judicial, lo que hace el jefe de gabinete es que ante la posibilidad de un procesamiento por enriquecimiento ilícito, porque no podías demostrar por qué compraste lo que compraste, hay un rotundo cambio de estrategia y lo que decís, no, la plata estaba. Entonces,
dejás cerrada o intentás dejar cerrada la posibilidad de enriquecimiento para ser simplemente un infractor que no pagó impuestos y eso se redime con plata. Es una estrategia con sentido. Esa es Si una, funciona, habrá que verlo. esa pero, es claramente claro, la estrategia que quedó en evidencia exactamente. Esta semana con la adhesión al régimen. A ver, de todos modos, el jefe de gabinete se encargó de difundir que no iba a blanquear dólares. No. Eso es lo que él dijo que no iba a hacer. El tema es que eso, Pato, no se puede confirmar. Claro. Porque eso es secreto fiscal. Lo único que puede llegar a levantar ese secreto fiscal es la justicia. Entonces, bueno, hay que ver cómo procede, reitero, estos expedientes en esas causas. Vamos a ir puntualmente Dale. a cómo repercutió en el Congreso. A ver. Yo creo que lo más central es este pedido de sesión, que es para el 23 de junio, a partir de las 14. Vemos que tiene firma de Unión por la Patria, de Democracia para Siempre, todo lo que sería en realidad Provincias Unidas, no Claro. así los aliados. No, por eso digo, claro. No así los aliados. No. Pero, por ejemplo, sí los radicales, Martín Lustó, Pablo Juliano. Bueno, Pablo Juliano, de hecho, presentó su propio proyecto de resolución ayer. También encontramos la firma de Marcela Pagano. Sí. Podemos ver las firmas Dale. en el documento, tenemos la foto. También la izquierda y la coalición cívica, algo que vos también mencionabas, Pato, que salió muy fuerte, fue raro, ¿no? Sí. Tanto en X como en un video, criticando justamente y haciendo hincapié en la contradicción de lo que dijo el jefe de gabinete en la entrevista en comparación a lo que había dicho dijo antes, en el efectivamente. informe de gestión frente a los Sí. diputados, que es un acto constitucional, digo. Institucionalmente no es menor lo que el jefe de gabinete pueda llegar a Claro. decir, en el caso de Adorni, leer, porque en realidad él leyó todas las respuestas, frente a los diputados. Esa es como lo principal, es la piedra principal que tiene la oposición en este momento para exigir tanto pedidos de informes como pedidos de interpelación, y algunos pedidos de interpelación que están directamente vinculados con la moción de censura. La moción de censura teniendo como objetivo final la remoción Claro. del funcionario. No es la primera vez que encontramos a la oposición intentando llevar adelante una moción de censura, no solamente por Adorni antes, sino también cuando estaba Guillermo Francos como jefe de Totalmente. gabinete y surge el incumplimiento, la suspensión de las leyes que había sancionado la oposición en el Congreso. Estamos hablando de discapacidad, de Harrahan y de universidades. Ahí también se había intentado llevar adelante. Esto no terminó procediendo Sí. a una interpelación, que es el primer paso. Pero algo que es importante tener en cuenta es que la moción de censura no necesita una mayoría especial. No, exactamente. Entonces, hay que ser muy minuciosos con cómo se lleva adelante esa estrategia de la oposición, porque si, es como bien decías vos, los aliados pueden o no Te digo, ir en este sentido. Sabemos que no lo hizo cuando surgió la primera vez con Adorni. Ahora, ¿hay un desgaste o no hay un desgaste también en ese y sentido? además, digo, va a ser, me parece, acá la situación más incómoda de acá hasta el 23, la de los diputados y diputadas dudosos. ¿A quiénes llamo dudosos? Vos tenés un bloque férreo de 100 libertarios que van a defender y van a votar en contra. Tenés un núcleo duro de 100 peronistas, la izquierda, ponele 110, 111, que seguro van a votar a favor. Pero atención con lo que pasa con el sector blando, ¿no? El PRO y todos los diputados que responden a gobiernos como Misiones, Río Negro, Salta, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa. Bueno, ¿por Ahí qué? se va a discutir si se llega o no con la oposición a 129, ¿no? Exacto. ¿Por Sí. qué no vamos primero a Dale. esto, no? Vamos al comunicado del PRO. ¿Qué es lo que dijo el PRO como partido, no como bloque? Sí, Ahí lo que estamos viendo es el pedido de sesión, sí. que para ser muy claros con qué es lo que podría tratarse en esa sesión, muy probablemente, Pato, estos proyectos, a menos que tengan una mayoría especial, estos proyectos van a necesitar primero del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pato. Sí, claro. Por ende, en esta sesión que están pidiendo para el 23 de junio a partir de las 14, muy probablemente lo que se traten van a ser emplazamientos a la comisión. Claro. Así que no es que avanzan directo con los proyectos, eso vale aclararlo.
Ahí estamos viendo las firmas, como te El mencionaba. emplazamiento se vota en una sesión, además, así que... Por eso. Mucho tiempo, claro. Dale. Y recordemos que el gobierno tenía la intención de convocar una sesión el 24 Sí. en diputados. Así que se adelanta la oposición Claro. en este sentido. Vemos las firmas de Unión por la Patria, de la coalición cívica. Está Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón. Está a la izquierda, está Breckman, Sí. está Lustó. Está Marcela Pagano, como te mencionaba. Así que una variedad de... Ahí estoy en 115, me parece que estoy más o menos. Siempre están rozando, sí, Sí, siempre están 120, rozando sí. ese número del quórum, Claro. pero nunca llegan. Por No, eso por es eso digo. importante Sí. ver qué van a hacer los aliados. Vamos con el A ver, comunicado, entonces. dale. Dicen, lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible. En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza política. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, no podemos seguir alimentando polémicas Sí. evitables. Bueno, ahí el PRO, como aliado, entiendo que está mostrando una postura. Sí, pero a mí con siempre me respecto- confunde el PRO. Y bueno, esa Porque, es un poco la ¿sabes idea. qué pasa? A ver, ¿qué van a hacer? Porque digo, por aquí, si votan en contra, señalan esto. Pero si votan a favor, están debilitando un gobierno que ellos dicen que es un gobierno con el cual están de acuerdo con el rumbo general. Bueno, pero... Por eso digo siempre mi duda, atroz. Pero bueno. Bueno, hay que A ver ver. también qué es lo que... A ver, acá es lo importante entender cuál es el objetivo. Sí. Porque si el objetivo es sacarlo a Adorni, yo creo que una No creo. moción de censura puede llegar a implicar alimentar más resistencia de parte del gobierno. Porque el gobierno nacional no va a Claro. querer que el Congreso le saque un Obviamente. funcionario. De hecho, esa es la justificación que tiran constantemente. No vamos a dejar que la oposición nos saque uno de los nuestros. Bueno, siempre este ajedrez es difícil de prever. No hay una decisión tomada del bloque PRO. Recordemos que, a ver, Mauricio Macri como líder del PRO en su momento fue muy crítico de la Totalmente. designación de Manuel Adorni. Nunca sí. Sacó un tuit personal, a título personal, diciendo Fue que su no última era... reunión con Milei, cuando se enteró ahí, él creía que seguía a Franco y se enteró de que Franco era corrido y que asumía a Adorni. Fue la última vez que se reunieron. Exactamente. Sí. Bueno, y a partir de ahí el Mauricio Macri siempre planteó una distancia con Sí. respecto de esa decisión del presidente, pero el bloque PRO, que tiene a Cristian Ritondo como jefe de bloque, tiene una sintonía distinta con el gobierno nacional, porque aparte recordemos que ellos se apropian, porque lo llaman como propio, al ministro del Interior, a Diego Santilli, Sí. que era también era integrante del bloque PRO en diputados. Entonces, hay una sintonía que yo creo que es distinta, no es que porque el PRO sale a decir esto, entonces el bloque PRO va a actuar de alguna forma puntual. Eso yo Sienta creo que posición para su electorado. Acá es otro Exactamente. negocio. Negocios separados. decís vos. Exactamente. Está Hay bien. que ver qué pasa el fin de semana, porque ahí es cuando se pretende que vayan a terminar de decidir qué es lo que van a hacer y cómo van a proceder en esta situación que es delicada, teniendo en cuenta que, como pasó la última vez, el jefe de gabinete anunció que iba a ir a Sí. un próximo informe de gestión el mes de julio. No veo a 3 o 4 hombres y mujeres del PRO, la verdad, no los veo levantando la mano contra la continuidad de Adorni. Pero a lo mejor me equivoco, en el bloque, digo. Pero bueno, Bueno, dale. para llegar a ese momento Por eso. igual hay muchos Sí. pasos previos, no Sí. es tan fácil. No es que se vota una moción de censura de un segundo a Totalmente. otro, es también la No. interpelación. Sí, exactamente. Entonces, primero sería el emplazamiento, después sería la interpelación, los pedidos y de vamos a ir informe. viendo. Hay un tramo todavía para Dale. recorrer en ese sentido. ¿Qué pasó en el Senado? Vamos a ir primero al tuit de Adorni, donde anuncia lo que te mencionaba recién, que es que va a presentar su próximo informe de gestión el mes de julio. Esto lo decide después de una reunión en la mesa política ayer jueves en la Casa Rosada, en donde tampoco quedó exento a la polémica esa reunión, Pato, por dos razones. Primero, porque Bullrich, mientras estaba yendo a la reunión, Sí. durante las horas previas al encuentro, termina dando estas declaraciones en la que dice esto no es un error. Es una o falla sea, ética. Es una falla ética Sí. y este gobierno está en contra. O sea, este gobierno tiene la moral como política de Estado, como diciendo de alguna forma,
no es digno de este no es por gobierno acá. este tipo de actitud. Sí. Fuerte Bullrich antes de reunirse con el jefe de gabinete que le llevó una torta. Hubo una Sí. foto de la torta al final. A ver, se sacó la foto, se decidió no difundirla y después Karina Milei termina difundiendo Sí. a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, esta famosa foto que habían decidido primero no dejar trascender y finalmente sí, saludando a la senadora Bullrich por su cumpleaños. En el marco de esa reunión se repasaron los proyectos, cómo está el estatus de los proyectos en el Congreso. Se definió, como te digo, Pato, ir a una sesión el 17 en el Senado y surge este tuit de Adorni en donde anunció ante Sí. la mesa política y ante el país que iba a dar su informe de gestión en julio. ¿Cuál fue la reacción? Porque acá hay otra arista de la interna acá. La reacción de la vicepresidente Sí, fue Victoria decirle, Villarruel. cumplí en junio. Porque Villarruel ya había empezado a pronunciarse con respecto de lo de Adorni esta semana. En realidad, en su momento le hicieron Ahí una está. nota y también te acordás, Pato, que Sí. dijo que el gobierno era medio casta política, había Sí, dicho. sí. Pero Bueno, le respondió a un usuario de X también. Eso en fue ayer, referencia, sí. después, Dale, sí. esta semana, después de la entrevista de Adorni, dice que fue una vergüenza la explicación Sí. que dio el jefe de gabinete, y cuando Adorni anuncia el informe de gestión en julio, salta con Sí. este pedido, que es un pedido para que el jefe de gabinete dé su informe de gestión este mes de junio, o sea, la Sí. última semana de junio, y pide una reunión de labor parlamentaria la semana que viene, que ya se preveía también en el marco de pedir una sesión por propiedad privada, para que los jefes de bloque analicen llevar adelante este pedido en conjunto como cuerpo para que el jefe de gabinete presente su informe de gestión antes, es decir, en junio en Sí, vez claro. de julio. Hace alusión al artículo 101 de la Constitución Que- Nacional porque ese artículo Sí. dice que el jefe de gabinete tiene que al menos ir una vez por mes a dar el informe de gestión. Eso es algo que no se cumple No, nunca se cumplió. A lo sumo vienen 4 o 5 veces por año. Los jefes de gabinete promedio Sí. deberían venir 12, pero bueno. Exacto, nunca Dale. se cumplió. O sea, No. no es que Adorni no lo cumple. Pero bueno, ella recuerda que en Sí. realidad debería cumplirse Porque y no en vino en base a mayo, este argumento recuerda. dice, Sí. che, que venga antes. Bueno, Ahí está. todo jugando un poco, Todo. ¿no? En este Jugando contexto. la personal. Exactamente. Así que esa es la situación. Hay un fin de semana que se viene, Pato, donde yo creo que todos los aliados, tanto Sí. en diputados como en el Senado, van a tener que Sí. hacer una labor de introspección Sí. y decir, bueno, ¿cómo procedemos ante este escenario donde hay disparadores Sí. que llevan a tener que pronunciarse, quieran o no, con respecto de esta polémica? Ahí estamos, 11 de la mañana, 21 minutos. Tenemos muchas notas, hay varias cuestiones pendientes. La pausa, ya seguimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros,
Habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Bueno, uno de los temas que se debatió mucho esta semana acá en el Congreso es todo lo que tiene que ver con el Superrigi. Esto es, ya hay un régimen impositivo para grandes inversiones funcionando para el sector minería, para el sector gasífero. Se va a ampliar a otros sectores y hay empresarios que planteen que este radio de influencia se agrande todavía más. Habrá que ver lo que pasa. Pero bueno, debates y ponencias sobre el tema Superrigi. Tenemos testimonios. Primero, Sergio Capozzi, Provincias Unidas de Río Negro, que decía lo siguiente. A ver. Como representante de una provincia minera y petrolera, para nosotros es muy importante porque también tiene en cuenta la inversión en tecnología de energía nuclear. Balseiro, Conea, INVAP, todas empresas tecnológicas vinculadas con la energía nuclear. Y cuando pensamos en la Patagonia como un desarrollo para estas alternativas, energías alternativas que son limpias, y a pesar de lo que puede opinar mucha gente, la energía nuclear es la más segura, estamos hablando de inversiones de mucho más de 1.000 millones de dólares. Entonces necesitamos que estas inversiones, que van a ser a 10, 20, 30 años, tengan una seguridad jurídica, y para eso el Superrigi puede ser un buen elemento, un buen instrumento. Tiene un umbral mucho más alto, ¿no? Cuando el Rigi hablaba de 200 millones de dólares como inversión inicial, el menú de inversiones era muy limitado. Este es mucho más amplio y además, insisto, con eso, y una cosa también muy importante, es que la gente tal vez no está informada, pero no es que no va a pagar impuesto a las ganancias, va a pagar una alícuota más baja. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, darle la seguridad jurídica al inversor de que va a tener por 20, 30 años la seguridad jurídica. Que eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, esa matriz. Eso, en el mundo, o el mundo, mejor dicho, le ha perdido la confianza a Argentina. Y reglas claras que te digan esto no se va a modificar en 20, 30 años, son inversiones muy grandes y a largo costo y a largo plazo. Bueno, es un tema obviamente muy debatido, hay voces de alerta, como planteaba Capozzi, de sectores que dicen por qué tanto beneficio, qué nos queda a nosotros, y también una respuesta que me parece que es bastante atinada, bastante lógica, porque en verdad no son los tiempos a los cuales estamos más acostumbrados. Hablaba Capozzi de inversiones a 20 o 30 años y lo que te plantean sectores vinculados con los inversores te dicen, entre que yo le doy el ok al proyecto, empiezo a invertir y empiezo a recuperar parte de lo invertido, a veces es en el 7º u 8º año del comienzo de la exploración. Daban el ejemplo de actividades mineras, por eso estos tiempos que hablan de inversiones a 20 o 30 años. Pero ahora
otro testimonio, el de Sabrina Selva, diputada de la provincia de Buenos Aires, peronista. Vamos a escucharla, pero recordamos que otros representantes del sector rural estaban planteando si hay superrigi para determinados sectores, ¿por qué no hay, por ejemplo, superrigi para los productores rurales que compran maquinaria nueva? Pero, a ver, Sabrina Selva, dale. Lo primero que hay que decir es que todavía no lo estamos discutiendo. Lamentablemente esperábamos que en estos plenarios de comisiones pudiéramos estar discutiendo el superrigi. Hoy vinieron cámaras empresarias a hablarnos del RIGI y fue uno de los planteos que hicimos desde nuestro bloque. Respecto al proyecto de ley que envió el Ejecutivo de superrigi, lo que creemos es que evidentemente el RIGI no alcanzó y la discusión que nosotros estamos dando es un poco en torno a las preguntas que hicieron algunos compañeros, ¿no? Hasta ahora no sabemos cuál es el gasto tributario, los proyectos del RIGI están en marcha, no nos pueden responder por qué beneficios impositivos a 30 años a empresas que van a facturar casi un PBI de la Argentina y van a pagar menos impuestos que una pyme en el conurbano, con la situación que atraviesan hoy las pequeñas y medianas empresas de la economía. No está claro cuál es el enclave que tienen estos sectores en el resto de la economía argentina para pensar un desarrollo integral de otros sectores que podrían también crecer. Se mencionaba hoy un ejemplo concreto, un proyecto del RIGI, el proyecto Vicuña, en donde surgió ahora que van a importar prácticamente una ciudad entera desde China, entonces ni siquiera el sector de la construcción se estaría beneficiando con este tipo de beneficios impositivos que tienen otros sectores que se incluyeron después de la reglamentación del RIGI, como lo mencionaban recién, como el upstream en materia de petróleo, que no era lo que se había aprobado con el RIGI original. Entonces creo que lo que hay en torno al RIGI y todavía en torno al superRIGI es opacidad, falta de transparencia y ninguna explicación a los argentinos y a las argentinas de cuál es el beneficio económico para sectores por fuera de los que están beneficiando con estas leyes. Bueno, y ahora el testimonio de un diputado libertario, el santafesino Mayoraz. Dice esto, a ver. Es algo innovador. El superRIGI, estamos hablando aquí de grandes inversiones, es decir, apuntar a captar el interés de grandes inversores en inversiones que no tienen que ver con las tradicionales, en nuevas tecnologías, en actividades que no se están desarrollando en la Argentina. Por eso un poco de fastidio teníamos aquí adentro cuando primero te cuestionan por qué vienen a hablar los que invirtieron en el RIGI, cuando acá se habla del superRIGI. Y la verdad es que la intención del presidente de la Comisión ha sido mostrar que una herramienta como el RIGI dio unos resultados fantásticos. Es decir, nosotros todo el año pasado, cuando discutimos el RIGI, tuvimos al kirchnerismo queriéndonos dar cátedra y lecciones de cómo se hacía un régimen de promoción, diciendo que este iba a fracasar. Tenemos ya proyectos que llegan a los 140.000 millones de dólares en inversiones programadas dentro de del RIGI. Estos empresarios, estas cámaras vienen a contar lo bueno que ha sido y por qué ellos se animaron y tomaron la decisión de invertir con esa herramienta. Lo que queremos es dar un paso más adelante hacia el superRIGI, lo que decíamos antes, hacia nuevas inversiones en actividades o en tecnologías que no están presentes en la Argentina. Por eso, de nuevo, también lamentablemente no han leído el proyecto de ley porque empiezan con la sospecha, porque acá se van a meter de nuevo lo mismo, entonces le van a dar más beneficios a lo mismo. No tiene que ver la ley. El proyecto es claro en la letra en cuanto que buscamos inversiones en nuevas tecnologías, por eso son estos beneficios, que no van a alcanzar obviamente a los que están dentro del RIGI ni a las actividades tradicionales como minería, petróleo y gas. El objetivo fundamental es, Argentina no es o no era un país confiable. Estamos empezando a ser confiables. Entonces nosotros tenemos que pagar el costo político de no haber sido confiables durante años. Es decir, defoltear un país, es decir, dejar de pagarle a tus acreedores tiene un costo político. Y eso lo ves vos hoy en el riesgo país. Es decir, cuando vos no tenés una estabilidad, porque hay países que a lo mejor están en guerra y sin embargo son más confiables en inversiones que nosotros, porque pagan sus deudas, aún en situaciones extremas. Argentina no tiene esa costumbre, no la ha tenido. Entonces para recuperarlo vos tenés que hacer un esfuerzo mayor, porque a lo mejor hay otros países que tienen una estabilidad económica y tienen mayor credibilidad, no necesitan recurrir a estas herramientas. Igualmente muchos de ellos lo han hecho, como lo ha hecho Brasil, es decir, tenemos que atraer inversiones y a veces la forma de atraer inversiones es dar estas ventajas.
Bueno, ahí está el testimonio de Mayoraz. Y ahora, a ver, Solabarrieta, la Semana de la Energía en septiembre. Datos. Dale. Bueno, vamos a hablar de datos, Pato, básicamente de esto que se terminó confirmando con fecha para ponernos en contexto. Esto es algo distinto a lo que nosotros conocimos en aquel viaje, seguramente te acordás de aquella gira de Milei en los Estados Unidos, cuando se armó una mesa del Argentina Week, en donde la Argentina, después de esos compromisos, de esas reuniones, trajo consigo, bueno, básicamente el cierre de acuerdos comerciales y de mucho material en base a negocios favorables para las arcas del gobierno en más de $16.000. 16.000 millones de dólares, exactamente. Porque si no, dale. Sí, si no sería muy poquito. Sí. Por eso digo, principalmente separamos esto porque es otra cosa. Y acá lo que estamos hablando es de una tercera edición de el Argentina Energy Week, básicamente, que se va a estar realizando siempre en la Argentina. Esto es muy importante saberlo. Todavía está la sede a confirmar, pero tal vez no es que se haga en lugares como, por ejemplo, Pato de la Rural, donde se hacen eventos muy masivos, sino que generalmente se suelen hacer en diferentes hoteles. Sí. Por ejemplo, uno de las últimas ediciones se hizo en el Hotel de Buenos Aires, en cercanías con Plaza de Mayo, para que tengamos el contexto. Bueno, se confirmó que esto va a ir del 8 al 10 de septiembre en Buenos Aires, va a reunir a más de 200 ejecutivos y referentes energéticos y participarán operadores, provincias, inversores y organismos multilaterales. Hace muy poquito estuvo participando Pablo Quirno, el ministro, en un evento que un poco fue la antesala de este evento y en donde, por ejemplo, estuvo presente Raúl Jalil, el gobernador de la provincia de Catamarca, hablando un poco de todo este tema de las energías renovables. Vamos a ir a la siguiente placa con más información respecto a lo que tiene que ver con esto. ¿Cuáles van a ser los temas centrales a tratar en esta Argentina Energy Week? Bueno, básicamente el desarrollo de Vaca Muerta, proyectos estratégicos justamente de explotación energética que están dentro del régimen integral de las grandes inversiones que ya está evolucionando en nuestro país con proyectos aprobados. Por ejemplo, Argentina LNG, que es básicamente este proyecto de la Argentina y su relación con el gas natural licuado, y Vaca Muerta del Sur, Oil Sur, básicamente, que es otro de los grandes proyectos, megaproyectos a los que la Argentina apunta en esta cuestión energética, que buscan transformar lógicamente el perfil exportador de nuestro país. Vamos a ir a la siguiente placa para ir avanzando en este sentido. Recordemos todo esto en el marco del régimen integral de las grandes inversiones aprobado aquí en el Congreso en el 2024 dentro del proyecto de ley de bases. ¿Cuáles son las provincias que van a tener representación? Cuando hablamos de representación, Pato, no necesariamente podemos confirmar, porque falta, lógicamente, para septiembre, la presencia de gobernadores. Sí, seguramente muchos de ellos van a estar. Hablamos de provincias como Neuquén, Mendoza, San Juan, Jujuy, Catamarca, Salta, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Córdoba y, claro está, la provincia de Buenos Aires, que veremos en esta representación si estará presente o no Axel Kicillof, algo que no podemos confirmar, Pato, pero bueno, también sería un dato político importante en cercanías a la fecha del 8 de septiembre. Y después, lógicamente, cuanto más cerca en el tiempo, veremos la confirmación de qué gobernadores sí estarán presentes. Vamos a ir a la siguiente placa para avanzar en esto. Básicamente, las provincias tendrán un rol clave, es lo que un poco encuentra dentro de este formato el hecho que haya una semana dedicada en la Argentina a las energías, ya que básicamente tienen un rol clave en el desarrollo energético por la toma de decisiones. Y además administran recursos y habilitan inversiones, que es un dato no menor, por eso esto también lo estamos viendo reflejado en todas estas noticias en torno al RIGI. Habrá un foco en hidrocarburos y energías renovables, un tema importantísimo, el tema de las energías renovables, algo que también
toca, Pato, una de las ramas de lo que viene en cuanto a lo que tiene que ver con el superrigi. No de manera directa, pero sí de manera indirecta, el superrigi en las industrias del futuro, también justamente las energías renovables tienen una parte importante en esta evolución. Las baterías BESS, por ejemplo, ganan protagonismo dentro de lo que es el sistema eléctrico. El otro día, justamente, Pato, hablando con diferentes legisladores, consultaba el tema de qué va a pasar con el superrigi en base a los autos electrónicos, ¿no? Eléctricos. Y tal vez, no sé si va a ingresar de manera directa en la construcción total de los autos eléctricos, pero sí sobre todo en el tema carga de baterías, por ejemplo, ¿no? En esto de, bueno, ¿cuáles son estas industrias del futuro a las que apunta, por ejemplo, el superrigi? Bueno, por ahí va la cosa también. Vamos a ir a la siguiente placa. La última, ¿no? La última, Dale. Exactamente. Donde tenemos estos datos, Pato, para ser precisos respecto a qué es lo que dice hoy el RIGI. Uno puede ingresar a la página oficial y tenemos 16 proyectos aprobados. La inversión total es de un poquito más, o casi, digamos, llegando a los 30.000 millones de dólares. Son 52.495 los empleados, en este caso, que han podido obtener una fuente laboral en base a estos proyectos. Y el gran tema, que es uno de los más importantes, ¿no? ¿Cuáles son los sectores, las áreas, ¿no?, que están involucradas dentro de los proyectos del RIGI? Bueno, 2 proyectos que tienen que ver con la energía, 3 proyectos que tienen que ver con el petróleo y el gas, 9, que acá está el número más fuerte, que es el de la minería, que son 9 de los proyectos, uno de siderurgia y un proyecto de infraestructura. Estos son datos oficiales, Pato. Es muy sencillo poder ingresar a esta estadística, que está actualizada constantemente en una página oficial que el propio Gobierno Nacional ofrece a través de una página dedicada al régimen integral de las grandes inversiones. Bueno, muy bien. Los otros días hablaba con un economista del peronismo que entiende mucho de temas energéticos y decía, ¿cómo, señora? Perdóneme. Perfecto, tenemos lo de la bicameral en un ratito, pero antes quería decir esto, que un hombre del peronismo, economista, reivindicando las inversiones, puede tener alguna diferencia circunstancial con el RIGI, pero las convalidaba porque además aportaba un dato histórico. Me dice, tal vez el primer RIGI fue el que se firmó entre el gobierno de Cristina Fernández y Chevron, allá por el año 2011-2012, cuando la Argentina descubrió el potencial de Vaca Muerta. Chevron, una empresa petrolera americana, dijo, yo empiezo a investigar, y se firmó un acuerdo donde toda la oposición pedía que ese acuerdo entre Chevron y el gobierno argentino, YPF, pasara por el Congreso. Y Chevron planteaba que no, que quería que ese convenio no pasara por el Congreso. No terminó pasando por el Congreso y siempre se indicó que había un régimen impositivo particular porque en ese momento era obviamente una inversión de riesgo. Pero nada, este economista peronista asociando aquel RIGI tal vez de primera instancia con lo que está pasando en este momento. Vos decís que no tenía nombre propio en ese momento. No tenía nombre propio, pero efectivamente. Era básicamente lo mismo. Efectivamente. Claro. Una empresa que dice, che, está Vaca Muerta, yo voy, pongo la tecnología, pongo el capital, pero dame a cambio algo. Claro. Bueno, nunca se supo porque fue un convenio reservado entre el Ejecutivo de Cristina y Chevron. Pero ese fue el primer gran empujón para el arranque de Vaca Muerta, Claro. efectivamente. Bueno, tengo datos que tienen que ver con lo que va a pasar en la próxima semana. Tengo la agenda. Martes a las 12, reunión conjunta. Hay invitados del sector industrial azucarero. El miércoles a las 11 se reúne la Comisión de Cultura y a las 15 Turismo. Y tengo pendiente lo que quedó de la primera parte. Recordamos, Sebastián Galmarini de Unión por la Patria, se reunió la bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público. Dale.
Pusimos en marcha la Comisión Bicameral de Control y de Seguimiento del Ministerio Público. Por supuesto que es un enorme desafío, fueron muchos años donde la comisión no se pudo constituir y por supuesto que no hubo ese contacto entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa con el Congreso, así que creo que tenemos mucho trabajo por delante. Estuvimos trabajando un poco primero con las rendiciones que te traen tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal. También hay un tema que está circulando y que ha sido bastante mencionado en estos últimos meses, que es a partir del fallo Levinas y cómo el Ministerio Público, ese cuarto poder, queda fuera de este fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia, y obviamente quedan muchos temas vinculados, el cambio de régimen acusatorio, el debate acerca de la cobertura de vacantes, así que la verdad es muy importante, ha sido una reunión muy interesante y por supuesto que en adelante el desafío es que podamos construir la mayor cantidad de consenso posible para poder avanzar y ayudar a la justicia a cumplir su rol y por supuesto a cumplir con la sociedad que nos reclama que estemos a la altura de las circunstancias. Bueno, y después del testimonio de Galmarini, ahora el turno del diputado libertario por Jujuy, Manuel Quintar. A ver. Acabo de asumir como secretario de la Comisión Bicameral Permanente de Control del Ministerio Público Fiscal. La verdad que es una comisión que venía con poca actividad y bueno, donde a través del presidente Sebastián Galmarini, el diputado Sebastián Galmarini, vamos a poner en marcha, en donde tiene una serie de funciones muy importantes esta comisión, como por ejemplo analizar el cumplimiento del presupuesto del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, con lo cual hay una tarea retrasada de control de la ejecución de esos presupuestos y creo que nos vamos a abocar bastante en lo inmediato a trabajar sobre esos temas, ¿no? Por otro lado también hay mucha inquietud de parte de los fiscales nacionales en cuanto al funcionamiento del sistema acusatorio, el cual vamos a obviamente escuchar las inquietudes y dar una mano en la implementación, si bien no es competencia específica de esta comisión, pero sí tenemos la interrelación con el Ministerio de Justicia, la cual podemos llegar a ser una pieza importante para que este nuevo cambio de paradigma del sistema acusatorio a nivel nacional pueda llevarse a cabo con una gran soltura, y teniendo en cuenta que el diputado Álvaro Martínez, que también es miembro de esta comisión, que es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, también puede ser una pieza clave, con lo cual vamos a estar codo a codo con la justicia y sobre todo con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, ayudando a que en definitiva a que funcione correctamente y en última instancia a que los delitos que están acosando a nuestro país, que están con una tasa en baja, pero queremos darle un impulso a esta comisión y darle las herramientas al Ministerio Público Fiscal para que esa tasa siga bajando en cuanto a los crímenes que se cometen en el país. Así que bueno, gracias a ustedes por la cobertura y bueno, estamos acá a disposición de toda la Cámara y de la sociedad en general. Bueno, nos tenemos que despedir, hasta acá llegamos. Recordamos, atentos a lo que puede pasar entre el 23 y el 24 en esta Cámara de Diputados. Primero, intento de convocatoria a sesión especial de la oposición para tratar el tema Adorni, y después el 24 la idea del oficialismo también de convocar a sesión para tratar temas varios a...